Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Por aquí estamos bien, por la gracia de Dios. Y queremos compartir con ustedes en este momento, hoy miércoles, día de oración, estudio bíblico, la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Es el pasaje de las Escrituras que estamos estudiando acerca de aprendiendo a orar. Hoy vamos a ver el versículo 4 y le he titulado Aprendiendo a orar y cómo nuestro Padre Celestial perdona a sus hijos. Versículo 4 de Lucas 11 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a tener un momento de oración para pedirle al Señor su dirección. Señor, una vez más, nosotros venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de poder ser ministrados con tu santa palabra, que es poderosa para nuestras vidas. Ella nos enseña a orar de la manera correcta. Nos enseña muchas cosas, pero nos enseña de la manera correcta de comunicarnos contigo, Señor. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos estés enseñando, Señor, cómo podemos desarrollar una mejor vida de oración como hijos tuyos. Guíanos, toma tú el control. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ver algunas cosas antes de desarrollar lo que nos dice este pasaje acerca de esta petición del versículo 4 de Lucas 11. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ese versículo 4, la primera parte, la parte A. En número 1, el perdón que es otorgado por nuestro Dios no está condicionado al perdón que yo pueda otorgar a mi prójimo. Si usted y yo vemos el pasaje que estamos estudiando el día de hoy de manera rápida, así de manera general, pudiéramos pensar que ese perdón que nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos a nosotros como sus hijos, estuviera condicionado a aquel perdón que nosotros podemos otorgar a nuestro prójimo. Es decir, Dios nos va a perdonar si nosotros perdonamos. Pero no es eso lo que enseña el pasaje. Y eso es lo que primeramente tenemos que observar aquí. Debo ver cómo Dios entonces me perdona a mí, lo que Él ha hecho para perdonarme por mis pecados. Siendo así, mi motivación debe ser, al igual como Él me perdona, yo perdonar a mi prójimo. Así que en el pasaje pudiera parecerse que es una condición, es como una condición. Número 2. El pedir perdón de manera personal no debe ser generalizado. ¿Cómo así? Si volvemos y vemos el pasaje, usted nota que lo que el Señor Jesucristo está enseñando, lo está enseñando a un grupo de discípulos. Y usted puede ver que en esta oración, y específicamente el versículo 4 que estamos estudiando hoy, usted ve que él habla de manera plural y dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esas palabras ahí usted la puede ver que está en plural, lógicamente porque Cristo le está enseñando a varios discípulos. Fíjese que el pasaje bíblico, como ya expliqué, está en plural, entonces debemos de aplicarlo de manera personal. Entonces, ¿cómo yo debo decir cuando yo use esta oración? Y parecería como que eso es muy obvio, pero podemos cometer el error de usarlo de manera plural cuando estamos orando. La manera correcta entonces para yo aplicarlo a mí mismo,
yo debería de decir, perdóname mis pecados o perdona mi pecado. Personalizarlo, porque es a mí. Entonces, cuando usemos esta porción, la usemos de manera correcta, no de manera general. Perdona mi pecado de manera personal. Otra cosa que debemos de ver también en este pasaje es que esta petición que debe de hacer un hijo de Dios a su Padre Celestial es una petición que tiene que ver con pedir perdón para restablecer la comunión. Una comunión que se ha roto por causa del pecado. Esta oración de perdona nuestros pecados no tiene que ver con pedirle a Dios que nos perdone para salvación, porque es muy obvio que el Señor Jesucristo le está hablando a discípulos que son salvos, y el trato que Él tiene con ellos es de Padre, y por consiguiente ellos son hijos igual que nosotros que somos hijos. Entonces, muy importante, hermano, esta oración es para restaurar esa relación de comunión que se ha roto con nuestro Padre Celestial por causa del pecado. Y número 4, y aquí vamos ya a entrar a una explicación más detallada de lo que el pasaje nos quiere decir. En esta oración se ven implicados otras cosas que de manera inmediata no vemos. No vemos. ¿Qué vemos de manera inmediata? Vemos la palabra perdón, perdónanos, y vemos la palabra pecado. Pero hay otras palabras que, aunque usted y yo no la vemos ahí, están implícitas ahí. Son la palabra arrepentimiento y la palabra comunión. Entonces, vamos a definir de manera resumida lo que significan estas 4 palabras entonces que aquí aparecen. Aparece pecado, aparece perdón, aparece arrepentimiento y aparece comunión. La palabra pecado tiene que ver con violar o infringir la ley de Dios. Y en ese sentido, todos nosotros hemos infringido la ley de Dios. En Romanos, en el capítulo 3, mire lo que dice las Escrituras. Dice allí la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. En otras palabras, versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted sigue leyendo y usted va a encontrar lo que significa esto de pecado. Nosotros también, como dice las Escrituras, lo que enseñan las Escrituras, que esta palabra significa errar al blanco. En otras palabras, hemos transgredido la ley de Dios, hemos violentado su ley, su palabra. Número 2, la otra palabra que podemos encontrar aquí es arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento lo que significa es un cambio de mente, un cambio de actitud, es volverse a Dios, poder reconocer que uno está mal, que uno ha faltado a Dios. Ese arrepentimiento me lleva a reconocer que le he faltado a Dios, que he violentado su palabra, que he hecho algo malo, que he pecado, y tiene ese sentido. Cambio de mente, un cambio de actitud, arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me va a producir dolor, va a producir un pesar en mi corazón. Vamos a ir entonces, para que veamos esto, a 2 Corintios, capítulo 7, y veamos allí, versículo 8 al versículo 11, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo,
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Y esto le está hablando aquí el apóstol Pablo a esos creyentes en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que él había escrito una carta y ellos fueron confrontados con su pecado, se sintieron dolidos, se arrepintieron, sintieron tristeza, y eso es lo que produce el pecado. Cuando usted se arrepiente, usted tiene dolor, usted tiene ese dolor, sabe que ha ofendido y pide perdón por ese pecado. Aunque aquí ese arrepentimiento habla específicamente para salvación, también los creyentes que ya son salvos tienen que arrepentirse también de sus pecados. Oye hermano, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. También vemos la palabra perdón. La palabra perdón tiene la idea de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar en este sentido la reconciliación porque se ha erradicado el pecado. Entonces, esa idea de perdón tiene la idea de cancelar esa deuda, algo que está pendiente. En este caso, ¿qué es lo que está pendiente? El pecado. El pecado, hay una deuda. La palabra pecado también significa deuda, deudas espirituales. Pero esa deuda ha sido pagada por alguien para que nosotros seamos perdonados, por nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también por último la palabra comunión. Comunión. Cuando el pecador, en este caso ponemos el ejemplo de nosotros como hijos, porque nos estamos refiriendo a ese pasaje de Lucas 11:4 que tiene que ver con nosotros los creyentes. Cuando pecamos, perdemos la comunión con Dios, no la salvación, sino la comunión con Dios. Entonces, debemos, para restablecer esa comunión, arrepentirnos de ese pecado que hemos hecho. ¿Qué tipo de pecado? Bueno, cosas que hayamos pensado, atesorado en nuestro corazón, algún conflicto con alguna persona, con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con un vecino. Cosas que yo haya atesorado en mi corazón, cosas que yo haya deseado, algo codicioso, algún pecado de hecho, físico, etcétera. Entonces, debo de arrepentirme y el Señor está dispuesto a perdonarme. Entonces, el perdón está disponible para los hijos de Dios. Fíjense que los creyentes pecamos, porque bien esta oración de Lucas 11 tiene que ver, es enfocado a creyentes, a hijos que han pecado contra Dios. Y si hemos pecado contra Dios, la comunión con nuestro Padre se rompe. Usted siente que no hay fluidez, que no hay cercanía, y es por causa del pecado. Y quizás puede ser que quizás usted tenga alguna situación en la cual usted note en su vida que usted no está teniendo una comunión íntima con Dios. Usted tiene que ponerle atención a eso, porque esa comunión se pierde, esa relación de cercanía con Dios. Usted no puede disfrutar de los privilegios espirituales. Usted no disfruta. ¿Siente usted que usted no disfruta de las cosas de Dios, de la oración, de la palabra de Dios? Usted siente que no hay un anhelo ferviente por Dios. Entonces hay pecado en su vida. Por algo que usted ha dejado ahí, se ha acumulado, y eso rompe la comunión. Entonces, después de ver todo esto, vamos a ir a nuestro pasaje, y es importante que cuando leamos este pasaje y lo apliquemos en la oración,
seamos conscientes que tenemos a un Padre Celestial que quiere que vayamos continuamente a Él a pedirle perdón por nuestros pecados. Si usted va a Primera de Juan, capítulo número 1, vaya conmigo allí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este pasaje, estos versículos de Primera de Juan nos ayudan bastante a ver, hermanos, de que realmente nosotros los creyentes tenemos momentos en nuestra vida, y eso, hermano, es todos los días, que pecamos contra Dios y perdemos la comunión con Dios, e inmediatamente debemos de ir y decirle al Señor, hermano, que nos haga conscientes de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, porque eso rompe toda relación de intimidad, de cercanía con Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios es santo, Dios es puro. Y si vamos a relacionarnos con Él, debemos de ir, como dice bien Lucas 11:4, ir y pedirle a Dios perdón. El pedirle perdón a Dios debe ser algo espontáneo, continuo. Pedirle al Señor: dame esa conciencia cuando yo peco contra ti. Señor, enséñame, muéstrame. Y el Señor, por medio de su Espíritu, lo hace. Y lo bueno de nuestro Dios es que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Así que hay perdón para su pecado. Dios ha provisto los medios, y es a través de Cristo. Ese perdón que Dios nos otorga es solamente a través de Cristo Jesús. Dice la Biblia que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero de esa misma manera, Cristo, el Hijo de Dios, sin pecado, puro, vino a este mundo, tomó nuestro lugar y pagó el precio por nuestro pecado. Entonces, ahora, cuando vamos al Señor en oración, confesando nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia. Pero mire, debe de haber un arrepentimiento genuino. Como decía el salmista David, por ejemplo, hay un salmo tremendo. Salmo, a ver, creo que lo tengo acá, que quiero compartir con ustedes. Salmo 32. Salmo 32, tremendo este salmo. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tremendo, mi hermano. Salmo 51, no lo vamos a buscar, pero se lo dejo de tarea. Búsquelo para que usted vea allí como David también va al Señor y confiesa su pecado. Entonces, esto nos debe de motivar, hermano, a que continuamente vayamos a nuestro Padre Celestial y le pidamos que nos perdone todos nuestros pecados. Otro versículo tremendo que quiero compartir con ustedes es en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón disponible. Por último, quiero compartir
también en Mateo, capítulo número 18. Así como el Señor nos ha perdonado, ¿cómo nosotros debemos de perdonar, hermano? Si usted y yo hemos sido perdonados, si el perdón está siempre disponible para nosotros, ¿cómo debemos nosotros perdonar? De la misma manera como Dios lo hace con nosotros. Continuamente está dispuesto a perdonar. Y de esa misma manera nosotros debemos que estar dispuestos a perdonar a otros también. Que ese corazón que ha sido perdonado tenga tenga la disposición continua de perdonar también. Mateo capítulo número 18, versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7. Perdón, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hablando de esto, de la disposición de uno perdonar continuamente. Si Dios nos ha perdonado, y esto es un ejemplo de Él, este ejemplo se toma de Él. Si Él lo dice aquí en su palabra es porque se toma de Él. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si vamos con un corazón arrepentido delante de Dios, contrito, humillado, sincero, puro, genuino. Él está dispuesto, así de la misma manera como el Señor nos ha perdonado, que nos perdona una y otra vez. Cuente las veces que usted y yo hemos pecado, hermano. Por eso es que nosotros también debemos de perdonar. Y ese es el ejemplo de perdonar a otro. ¿Tiene usted que perdonar a otro? ¿Tiene usted que pedirle perdón a alguien también? ¿O alguien ha venido a usted a pedirle perdón y usted lo ha perdonado? Esa es la actitud de siempre perdonar. Y les dejo con esta historia también que le voy a leer para terminar, de Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, y con eso terminamos. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos aquí, hermano, tremendo. ¿Tenemos deuda nosotros con Dios? Sí. Hemos pecado, hemos fallado con Él. Y lo que debemos de ir es ante Él, pedirle perdón. Ya Cristo pagó nuestra deuda. Nosotros no éramos capaces de pagarlo. Él pagó por nosotros, tomó la cruz, pagó por nuestros pecados. Su justicia nos fue puesta a favor, fue imputada a nosotros. Y ese perdón está disponible solamente en Cristo. Si usted, mi amigo, también me escucha que aún no conoce de Cristo, el perdón está disponible para usted. Dios ha provisto por medio de su Hijo perdón para usted, para que usted sea perdonado, salvo, reconozca, le arrepienta de sus pecados, reconozca su maldad. ¿Usted ha violado la ley de Dios? Todo lo hemos hecho. Pero Dios es un Dios amoroso, misericordioso, y a través de Cristo su Hijo tenemos perdón.
Que Dios nos ayude, hermano, a tomar también estos versículos de la palabra de Dios y siempre tener esa actitud de pedir perdón y perdonar a otros. Que Dios te bendiga ricamente.